La tragedia de Matilde Sosa, 1870, Tabasco. El diario que narraba la fiesta, bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Capítulo 1. El diario que describía el presente en la ciudad de San Juan Bautista, que sería renombrada Villahermosa décadas después, capital del estado de Tabasco, el sábado 26 de marzo de 1870, durante la recepción que seguía a la ceremonia matrimonial que había unido a Matilde Sosa, de 24 años, con don Sebastián Romero, de 33 años, celebrada en la iglesia de la Inmaculada Concepción a las 11 de la mañana, aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando 200 invitados estaban reunidos en la casa de la familia Sosa, ubicada en calle principal a 2 cuadras de la plaza central, cuando atmósfera era de celebración con música de conjunto jarocho, llenando patio, mientras invitados conversaban y bailaban. Un niño de aproximadamente 8 años, llamado Roberto, que era primo de Matilde, había encontrado cuaderno pequeño de cuero gastado escondido detrás de baúl antiguo en habitación que había sido designada para guardar regalos de boda. Roberto, que era niño curioso, había abierto cuaderno esperando encontrar quizás carta antigua o receta de cocina. Pero primera página contenía escritura elegante en tinta negra con fecha que lo había sorprendido. 26 de marzo de 1870, día de la boda de Matilde Sosa con Sebastián Romero. Era fecha exacta de hoy. Niño había sentido confusión mezclada con fascinación. Había comenzado a leer entrada en voz alta para sí mismo. A las 3 de la tarde, música toca son jarocho en patio. Invitados bailan zapateado. Tía Dolores conversa con don Fernando sobre precio de cacao. Roberto había levantado mirada hacia patio visible desde ventana de habitación. Efectivamente, conjunto jarocho estaba tocando son. Varios invitados bailaban zapateado tradicional. Y cerca de mesa de refrescos, tía Dolores estaba conversando con hombre mayor que Roberto reconoció como don Fernando, comerciante de cacao conocido en ciudad. Coincidencia había parecido extraña, pero posible. Pero cuando Roberto había continuado leyendo siguiente párrafo, coincidencia se había vuelto imposible. En este momento, niño llamado Roberto de 8 años, encuentra este diario en habitación de regalos. Lee estas palabras con confusión creciente. En aproximadamente 30 segundos, su madre Rosa acudirá a habitación, llamándolo para unirse a celebración. Roberto había sentido escalofríos recorrer espalda. Había leído su propio nombre. Diario describía exactamente lo que estaba ocurriendo. Y entonces había escuchado voz de madre desde pasillo. «¡Roberto! ¿Dónde estás? ¡Ven a comer pastel!». Niño había salido corriendo de habitación llevando diario. Había acudido hacia madre con urgencia y había explicado con palabras atropelladas. «¡Mamá! Encontré el libro que dice futuro. Dice exactamente qué está pasando ahora». Rosa había tomado diario con expresión de paciencia maternal, esperando explicar a hijo que estaba confundido. Pero cuando había leído párrafo que Roberto señalaba, expresión había cambiado a perplejidad.
Dice que Roberto acude a Madre Rosa con diario. Dice que Rosa lee con perplejidad. Dice que en un minuto, don Miguel, padre de Matilde, acudirá preguntando qué ocurre. Y exactamente en ese momento, don Miguel había aparecido en corredor. «Rosa, ¿qué pasa? ¿Por qué Roberto está tan agitado?» Esta es la historia de Matilde Sosa, quien el 26 de marzo de 1870 se casó con Sebastián Romero en ceremonia hermosa en San Juan Bautista, pero cuya recepción fue marcada por descubrimiento de diario misterioso que describía eventos de boda con precisión imposible, incluyendo conversaciones específicas, accidentes menores y secuencia exacta de eventos, hasta momento presente cuando diario era leído, documento que investigación revelaría había sido escrito por mano desconocida en tinta que análisis químico dataría de aproximadamente 50 años antes, y que contenía final profético que advertía sobre tragedia que ocurriría durante recepción, a menos que fuera prevenida mediante acciones específicas descritas en últimas páginas del diario. Los detalles completos de cómo el diario describía eventos con precisión imposible, cuando don Miguel había tomado el diario de manos de Rosa y había comenzado a leer, había experimentado sensación de irrealidad creciente. Las palabras escritas en páginas gastadas describían no solo eventos generales de la recepción, sino detalles específicos con precisión que desafiaba explicación. Don Miguel, padre de Matilde, toma el diario. Lee con manos que comienzan a temblar ligeramente. Su esposa, doña Catalina, se acerca desde patio preguntando qué ocurre. Don Miguel intentará explicar, pero palabras le fallarán inicialmente. Y en ese momento exacto, doña Catalina había aparecido desde patio. «Miguel, ¿qué pasa? Te ves pálido». Don Miguel había intentado explicar, pero voz se había quebrado. «Catalina, este diario describe exactamente lo que está ocurriendo. Mira aquí. Dice que intentaré explicar, pero qué palabras me fallarán». Catalina había leído pasaje con incredulidad creciente. Había volteado página encontrando entrada que continuaba. «Catalina sugiere que lleven diario a sacerdote don Andrés, que está conversando con invitados en sala principal. Familia acude juntos manteniendo diario discreto para no alarmar a invitados. Deberíamos mostrarlo al padre Andrés». Catalina había sugerido exactamente como diario predecía. «Está en sala. Puede ayudarnos a comprender esto». Familia había caminado hacia sala manteniendo diario discreto entre pliegues de rebozo de Catalina. Habían encontrado a don Andrés, sacerdote de 60 años que había oficiado o ceremonia, conversando con grupo de invitados sobre cosechas de cacao que habían sido excepcionales ese año. Don Miguel había interrumpido cortésmente. «Padre Andrés, ¿podemos hablar un momento en privado? Es urgente». Habían acudido a biblioteca pequeña en casa. Don Miguel había explicado: «Encontramos este diario. Describe eventos de hoy con precisión imposible. Lea aquí». Don Andrés había tomado diario con expresión escéptica, esperando encontrar confusión o malentendido. Pero cuando había leído, escepticismo había evaporado. Don Miguel trae diario a biblioteca. Padre Andrés lee con escepticismo inicial que se convierte en asombro. Padre preguntará: «¿Quién escribió esto? ¿Cómo pueden saber lo que estoy pensando en este momento?» Y don Andrés había preguntado exactamente esas palabras, con voz que revelaba perturbación profunda. Habían continuado leyendo, encontrando que diario contenía no solo descripción de acciones observables, sino aparentemente de pensamientos internos. Padre Andrés piensa que esto podría ser obra de brujería o de intervención demoníaca. Pero algo en escritura le parece sincero, no malévolo. Sugerirá que continúen leyendo para ver qué más dice el diario. «Deberíamos continuar», don Andrés había dicho. «Necesitamos saber qué más contiene».
Habían volteado páginas, encontrando descripciones cada vez más detalladas de recepción, conversaciones específicas entre invitados, chistes que serían contados, accidentes menores que ocurrirían, copa de ponche derramada por don Fernando a las 3:20, niño de 5 años llamado Carlos, tropezando con escalón y llorando durante 2 minutos antes de ser consolado por madre. Y mientras familia leía estas predicciones, habían podido verificar, mediante observar desde ventana de biblioteca hacia patio, donde recepción continuaba, que eventos ocurrían exactamente según descripción. A las 3:20 exactamente, don Fernando había derramado ponche. Minutos después, Carlos había tropezado y llorado exactamente durante tiempo predicho. Precisión era absoluta. No era predicción vaga que pudiera ser interpretada múltiples maneras. Era descripción específica de eventos, incluyendo palabras exactas de conversaciones y timing preciso. Pero página más perturbadora estaba cerca del final del diario. A las 4:15 de la tarde, durante baile, parte de techo de corredor, donde invitados están parados, colapsará debido a viga, que ha estado deteriorándose durante años. Caída causará que 5 personas caigan aproximadamente 2 metros. 3 resultarán heridas. Don Fernando con brazo roto, doña Mercedes con costilla fracturada, joven llamado Luis con contusión severa en cabeza. Si esta entrada es leída a tiempo, deben evacuar corredor antes de las 4:10 para prevenir accidente. Don Miguel había mirado hacia reloj de pared en biblioteca. Eran las 3:35. Tenían 40 minutos antes de tragedia predicha. Capítulo 2. Tabasco en 1870. Estado tropical y economía de cacao. Tabasco en 1870 era estado tropical ubicado en sureste de México, con clima caluroso y húmedo, con ríos múltiples, incluyendo Grijalba y Usumacinta, que creaban red de vías navegables, y con vegetación exuberante de selva que cubría gran parte de territorio. San Juan Bautista como capital tenía aproximadamente 15,000 habitantes y servía como centro comercial y administrativo. Ciudad estaba ubicada en orilla de río Grijalba, que proporcionaba conexión vital con Golfo de México, permitiendo exportación de productos agrícolas. Economía estaba basada principalmente en agricultura tropical, particularmente cultivo de cacao, que prosperaba en clima húmedo y cálido de región. Tabasco producía algunos de cacaos más finos de México que eran exportados a Europa, donde eran altamente valorados. También había cultivo de plátano, caña de azúcar y vainilla. Comercio fluvial era esencial. Embarcaciones transportaban productos desde plantaciones interiores por ríos hacia puerto de frontera, donde cargamento era transferido a barcos oceánicos. Sistema creaba clase de comerciantes prósperos que servían como intermediarios entre productores y exportadores. Sociedad era relativamente menos estratificada que en otras regiones de México debido a economía basada en comercio más que en haciendas enormes. Había élite de comerciantes y terratenientes, clase media de artesanos y comerciantes menores, y clase trabajadora de empleados agrícolas. Clima tropical presentaba desafíos. Enfermedades como malaria y fiebre amarilla eran comunes. Inundaciones durante temporada de lluvias eran frecuentes. Y calor intenso con humedad alta hacía trabajo físico agotador. Arquitectura reflejaba clima. Casas con techos altos para ventilación, corredores amplios para sombra y construcción frecuentemente con materiales locales como madera tropical y palma para techos en casas modestas o tejas de barro en casas de familias prósperas. Familia Sosa pertenecía a élite comerciante. Don Miguel Sosa operaba negocio de exportación de cacao comprando producción de plantaciones múltiples, consolidando y vendiendo a comerciantes en Veracruz y en Ciudad de México.
Ingresos anuales de aproximadamente 20.000 pesos permitían vida confortable. Casa de familia. Sosa era construcción grande de 2 pisos con fachada de mampostería pintada en color crema, con techo de tejas rojas, con patio interior grande rodeado por corredores sostenidos por columnas de madera y con corredor exterior en segundo piso donde invitados podían disfrutar brisa mientras observaban calle. Era en este corredor exterior donde viga deteriorada amenazaba colapso que Diario había predicho. Sebastián Romero provenía de familia similar operando negocios de transporte fluvial. Matrimonio unía 2 fortunas creando alianza comercial beneficiosa. Pero lo que nadie había anticipado era que boda estaría marcada por descubrimiento de Diario que describía presente con precisión imposible y que advertía sobre peligro inminente. La historia completa de Matilde y Sebastián y los preparativos elaborados de la boda Matilde Sosa había nacido en San Juan Bautista en 1846, en familia que había prosperado mediante comercio de productos tropicales. Había crecido con privilegios moderados, educación básica que incluía lectura, escritura, aritmética y preparación en habilidades domésticas apropiadas para señorita de clase comerciante. Era mujer inteligente y curiosa según testimonios. Había mostrado interés particular en botánica, estudiando plantas medicinales tropicales, con curandera local que mantenía conocimiento de herbolaria tradicional. Había aprendido propiedades de plantas múltiples y había desarrollado habilidad de preparar remedios para enfermedades comunes. Sebastián Romero había nacido en 1837 en familia que operaba flotilla de embarcaciones transportando mercancías por río Grijalba. Padre había establecido negocio exitoso durante década de 1830, capitalizando en comercio creciente de cacao y otros productos. Sebastián había trabajado en negocio familiar desde juventud, aprendiendo navegación fluvial, negociación comercial y administración de empleados. Era hombre práctico y trabajador, conocido por honestidad en tratos comerciales. Había conocido a Matilde en 1868 durante evento social organizado por comerciantes de ciudad. Había sido atraído por inteligencia de Matilde y por manera en que conversaba sobre plantas medicinales con conocimiento impresionante. Había comenzado a cortejarla visitando Casa Sosa regularmente durante año y medio siguiente. Matilde había correspondido interés, encontrando en Sebastián hombre serio y confiable, que la respetaba intelectualmente. Cualidad rara en época cuando muchos hombres esperaban que mujeres fueran simplemente decorativas sin opiniones propias. En diciembre de 1869, Sebastián había propuesto matrimonio formalmente. Don Miguel había aprobado unión, reconociendo que Sebastián era hombre honorable de familia respetable, con futuro económico seguro. Boda había sido programada para 26 de marzo de 1870, día después de temporada de lluvias intensas pero antes de calor extremo de verano que haría celebración incómoda. Durante 3 meses entre compromiso y boda, preparativos elaborados habían incluido confección de vestido de novia de seda blanca importada desde Veracruz, planificación de banquete con platillos tradicionales tabasqueños, contratación de conjunto jarocho para música y preparación de Casa Sosa para acomodar 200 invitados. Dote que don Miguel había preparado incluía 10,000 pesos en efectivo más participación de 20% en negocio de exportación de cacao que generaría ingresos futuros para pareja. Todo había procedido normalmente hasta tarde de 26 de marzo, cuando Roberto había encontrado diario misterioso que describía presente con precisión imposible. La decisión urgente de evacuar el corredor basándose en advertencia del diario. Después de leer advertencia sobre colapso de corredor programado para las 4:15, familia y padre Andrés
habían tenido que tomar decisión urgente. Evacuar corredor basándose en predicción de diario cuyo origen no comprendían o ignorar advertencia como superstición, potencialmente causando pánico innecesario. Don Miguel había argumentado a favor de evacuación. Diario ha sido preciso en todo hasta ahora. Cada detalle que ha predicho ha ocurrido exactamente. No podemos arriesgar vidas de invitados, ignorando advertencia. Padre Andrés había estado más cauteloso. Pero, ¿cómo explicamos evacuación sin causar pánico? Si decimos que techo colapsará, causaremos alarma que arruinará celebración. Pero si no decimos nada y techo realmente colapsa, seremos responsables de no prevenir. Habían debatido durante minutos preciosos. Finalmente había sido Matilde quien había decidido. Novia había sido llamada a biblioteca, había sido informada sobre diario y después de leer había declarado: «Es mi boda, pero seguridad de invitados es más importante que celebración sin interrupciones». Evacuamos corredor. Plan había sido implementado discretamente. Don Miguel había acudido a corredor a las 4:05, bajo pretexto de mostrar vista de río desde corredor en planta baja, que supuestamente era mejor. Había invitado a invitados que estaban en corredor superior a descender para ver. La mayoría había acudido por cortesía. Para los que permanecían, Sebastián había usado excusa de que necesitaba cerrar ventanas porque lluvia parecía inminente. Había persuadido a personas restantes a moverse hacia interior de casa. A las 4:10, corredor había sido evacuado completamente, excepto por un invitado anciano llamado Don Tomás, que había insistido en permanecer porque le gustaba brisa. Don Miguel había tenido que ser directo. «Don Tomás, por favor, baje inmediatamente, es urgente». Tono había convencido a anciano que había descendido refunfuñando sobre jóvenes siendo dramáticos. A las 4:14, última persona había salido de corredor. A las 4:15, exactamente, precisión que había dejado a todos presentes con escalofríos, sonido terrible de madera rompiéndose había resonado. Viga que sostenía sección de techo de corredor, viga que había estado deteriorándose debido a termitas durante años sin que nadie notara porque daño había estado oculto dentro de madera, había colapsado súbitamente. Sección de techo de aproximadamente 4 metros de largo había caído, llevando consigo barandal de corredor y creando montículo de escombros en patio inferior, exactamente donde invitados habían estado parados minutos antes. Si evacuación no hubiera ocurrido, múltiples personas habrían estado en corredor cuando colapsó. Lesiones graves o muertes habrían sido inevitables. Invitados que habían presenciado colapso habían quedado en shock. Preguntas urgentes habían surgido. ¿Cómo supieron? ¿Qué les alertó? Y don Miguel había tenido que explicar sobre diario misterioso que había predicho no solo este accidente, sino cada detalle de recepción desde el momento en que Roberto lo había encontrado. La investigación urgente del origen del diario y análisis de escritura y tinta. Durante días después de boda, diario fue sometido a examinación exhaustiva intentando determinar origen. Múltiples expertos fueron consultados. Análisis de escritura. Profesor de caligrafía de escuela local, examinó estilo de escritura declarando que era caligrafía educada típica de persona, con educación formal, que letra era consistente a través de todo diario, sugiriendo autor único, y que estilo era ligeramente anticuado comparado con escritura contemporánea de 1870. Análisis de tinta. Boticario que preparaba tintas examinó composición mediante pruebas químicas simples disponibles en época. Declaró que tinta era tipo que había sido común aproximadamente entre 1820 y 1840,
pero que había sido reemplazado durante década de 1850 por fórmulas nuevas. Conclusión. Tinta tenía al menos 30 años de antigüedad. Análisis de papel. Papel era tipo hecho a mano de fibras de algodón, que había sido común durante primera mitad del siglo XIX. Mostraba amarilleamiento y fragilidad consistentes con edad de aproximadamente 50 años. Análisis de cuero de cubierta. Cuero de cubierta mostraba desgaste y agrietamiento consistentes con décadas de almacenamiento en clima húmedo de Tabasco. Conclusión combinada de análisis. Diario había sido fabricado y escrito aproximadamente entre 1820 y 1840, entre 30 y 50 años antes de boda. Pero esto creaba paradoja imposible. ¿Cómo podía diario escrito décadas antes describir eventos de 1870 con precisión absoluta, incluyendo nombres de personas que no habían nacido cuando diario fue escrito? Investigación de propiedad anterior de Casa Sosa, donde diario fue encontrado, reveló que casa había sido construida en 1835 por comerciante español llamado Don Antonio Velázquez. Velázquez había vivido en casa durante 15 años hasta muerte en 1850. Casa había sido comprada por familia Sosa en 1852. Investigación de registros históricos en archivo de iglesia encontró que don Antonio Velázquez había tenido reputación de ser hombre extraño que supuestamente había mostrado interés en ocultismo y en predicción de futuro. Había sido rumoreado, aunque nunca probado, que consultaba con curanderos indígenas que practicaban rituales que iglesia consideraba heréticos. ¿Era posible que Velázquez había escrito diario mediante algún método de precognición? Había previsto eventos de décadas futuras mediante capacidades psíquicas o mediante rituales que permitían acceder a información temporal. Padre Andrés, quien participó en investigación, propuso teoría teológica. Quizás Dios permite ocasionalmente que información sobre futuro sea revelada a ciertas personas con propósito específico. En este caso, propósito fue prevenir accidente que habría dañado o matado invitados inocentes. Velázquez quizás fue instrumento divino que escribió advertencia que permanecería oculta hasta momento apropiado. Otros propusieron teorías más seculares, que Velázquez había tenido capacidad de visión remota o de clarividencia temporal, que había experimentado sueños proféticos vívidos que había registrado, o que fenómeno era completamente inexplicable mediante conocimiento científico o teológico de época. Pero independientemente de explicación, hecho permanecía. Diario había salvado vidas mediante predicción imposiblemente precisa de eventos que ocurrirían décadas después de ser escrito. Capítulo 3. Las entradas finales del diario que nunca fueron leídas, durante la boda. Durante boda, familia había leído solo hasta advertencias sobre colapso de corredor, pero diario contenía páginas adicionales después de esa entrada. Durante semanas después, Don Miguel y Matilde habían leído resto con fascinación mezclada con inquietud. Páginas finales contenían descripciones de eventos que ocurrirían durante años siguientes. Entrada sobre nacimiento de primer hijo. En febrero de 1872, Matilde dará luz a hijo que nombrarán Miguel en honor a abuelo. Parto será difícil durando 18 horas, pero madre e hijo sobrevivirán saludables. Niño crecerá para ser comerciante exitoso, continuando negocio familiar. En febrero de 1872, exactamente como diario había predicho, Matilde dio luz a hijo después de trabajo de parto de 18 horas. Fue nombrado Miguel, creció saludable y eventualmente asumió negocio de familia. Entrada sobre inundación de 1875. En septiembre de 1875, Río Grijalva
inundará ciudad causando daño extenso. Casa Sosa en calle principal escapará inundación porque está en elevación ligeramente superior. Sebastián perderá 2 embarcaciones que están ancladas en río, pero familia sobrevivirá financieramente. En septiembre de 1875, inundación masiva ocurrió exactamente como predicho. Casa Sosa escapó daño, mientras casas en calles más bajas fueron inundadas. Sebastián perdió 2 embarcaciones, pero negocio sobrevivió. Entrada sobre muerte de Don Miguel. En abril de 1883, Don Miguel morirá pacíficamente en sueño a edad de 67 años. Matilde estará presente. Últimas palabras serán: cuiden el diario. Es regalo precioso que salvó vidas. En abril de 1883, Don Miguel murió exactamente según descripción. Matilde, que estaba junto a cama, escuchó palabras que Diario había predicho 13 años antes. Estas predicciones adicionales convencieron a familia que Diario era genuinamente profético y que debía ser preservado cuidadosamente como documento extraordinario. Última entrada en Diario era más enigmática. Este diario fue escrito en 1838 por Antonio Velázquez, mediante método que no será comprendido durante su vida o durante siglo siguiente. Escribió viendo eventos futuros en visiones que vinieron a él durante meses de preparación espiritual. Propósito fue preservar advertencias sobre corredor que colapsaría previniendo tragedia. Diario permanecerá oculto detrás de baúl, donde lo coloqué intencionalmente, esperando momento apropiado, cuando Roberto lo encontrará. Si estas palabras son leídas, significa que advertencia fue heeded y vidas fueron salvadas. Propósito cumplido. Entrada estaba firmada. Antonio Velázquez, octubre 1838. Capítulo 4. La preservación del diario y su legado. Durante generaciones, familia Sosa preservó diario cuidadosamente durante generaciones. Fue guardado en caja especial de madera de cedro en biblioteca de casa. Fue mostrado solo a miembros de familia y a visitantes selectos, y fue consultado ocasionalmente cuando familia enfrentaba decisiones importantes, preguntándose si diario contenía guía. Pero después de última entrada que describía muerte de Don Miguel en 1883, no había entradas adicionales. Diario había cumplido propósito específico: describir boda de Matilde y advertir sobre colapso de corredor. Eventos más allá habían sido incluidos aparentemente para demostrar alcance de capacidad profética de Velázquez, pero no había guía para eventos después de 1883. Durante primeras décadas después de boda, historia de diario fue contada a nuevas generaciones de familia. Nietos de Matilde, nacidos durante finales del siglo XIX, fueron criados escuchando relato de cómo bisabuelo Roberto había encontrado diario que describía presente y que había salvado vidas. En 1920, aproximadamente 50 años después de boda, familia decidió donar diario a Museo de Historia de Tabasco, que estaba siendo establecido en Villahermosa, nombre que San Juan Bautista había adoptado en 1876. Diario fue exhibido con documentación completa de historia, incluyendo testimonios de personas que habían estado presentes durante boda y que habían presenciado predicciones cumplirse. Caso atrajo atención de investigadores de fenómenos psíquicos durante década de 1920. Múltiples análisis fueron realizados confirmando edad de diario y verificando que escritura había sido completada décadas antes de eventos descritos. Pero explicación de cómo Velázquez había logrado precognición tan precisa permaneció misterio. No había registros de métodos que había usado, ni evidencia de rituales específicos que había practicado, ni otros escritos que hubiera dejado explicando capacidades. En 1968,
casi 100 años después de Boda, lingüista realizó análisis detallado de estilo de escritura en diario, comparándolo con otros documentos escritos por Velázquez durante su vida que fueron encontrados en archivos. El análisis confirmó que era genuinamente escritura de Velázquez, no falsificación posterior. Capítulo 5. El impacto cultural duradero en Tabasco. Sobre memoria y destino. Historia se volvió leyenda en Tabasco contada durante generaciones. Fue interpretada de maneras múltiples según creencias de narrador. Para católicos tradicionales, Caso demostraba que Dios podía revelar futuro a personas elegidas con propósito específico de prevenir tragedia. Velázquez fue visto como profeta cristiano, aunque métodos que había usado permanecían oscuros. Para personas con creencias indígenas que preservaban tradiciones mayas, Caso fue ejemplo de cómo tiempo podía ser no lineal, concepto que calendarios mayas antiguos habían incorporado, y cómo personas con conocimiento apropiado podían acceder a información temporal. Para racionalistas y personas educadas en ciencia, Caso fue ejemplo de límites de conocimiento científico de época, reconocimiento de que fenómenos existían que no podían ser explicados mediante física newtoniana o química del siglo XIX. Independientemente de interpretación, Historia tuvo impactos prácticos. Familias en Tabasco desarrollaron mayor conciencia de importancia de escuchar advertencias incluso cuando origen no era completamente comprendido. Si Familia Sosa había salvado vidas mediante actuar en advertencia de diario misterioso, otros deberían estar abiertos a señales similares. Arquitectos y constructores desarrollaron mayor conciencia de inspeccionar estructuras regularmente para identificar deterioro oculto. Colapso de corredor en casa. Sosa había sido causado por daño de termitas que no había sido visible externamente. Inspecciones más rigurosas fueron implementadas. Historia también generó reflexión filosófica sobre naturaleza del libre albedrío versus destino. Diario había predicho colapso, pero también había proporcionado advertencia, permitiendo prevención. ¿Significaba que futuro era maleable? ¿O que destino incluía acto de prevención como parte de secuencia predeterminada? Matilde vivió hasta 1925, muriendo a edad de 79 años. Durante últimas décadas de vida, fue visitada frecuentemente por personas que querían escuchar historia de primera mano. Ella contaba pacientemente, cada vez enfatizando lección. Diario nos enseñó que futuro puede ser conocido, pero también que puede ser cambiado mediante acciones apropiadas. No somos prisioneros de destino. Sebastián murió en 1914, habiendo vivido vida larga y próspera con Matilde. Tuvieron 4 hijos que crecieron y establecieron familias propias. Roberto, quien había encontrado diario, vivió hasta 1930. Durante vida, fue conocido como niño que encontró libro del futuro. En entrevistas durante años, 1920, recordaba momento con claridad. Cuando leí mi propio nombre en diario, describiendo exactamente lo que estaba haciendo en ese momento, supe que estaba experimentando algo que trascendía explicación normal. Fue momento que definió mi comprensión de que realidad es más misteriosa de lo que generalmente creemos. Capítulo 6. Las teorías modernas. Sobre el fenómeno y análisis científico. Durante siglo XX, Caso fue reexaminado múltiples veces por investigadores usando métodos nuevos. Análisis de radiocarbono. Década de 1960. Muestra pequeña de papel fue sometida a datación de carbono 14. Resultados confirmaron edad de aproximadamente 130 años desde 1960, consistente con fecha de 1838, cuando Velázquez supuestamente escribió diario. Análisis psicológico.
Psicólogos propusieron que Velázquez podría haber tenido capacidad excepcional de visualización y de pensamiento predictivo que le permitió proyectar eventos futuros probables basándose en patrones sociales y en conocimiento de construcción. Pero esta teoría no explicaba precisión absoluta de predicciones, incluyendo nombres de personas no nacidas. Análisis parapsicológico. Investigadores de fenómenos psíquicos propusieron que Velázquez había desarrollado capacidad de precognición genuina mediante técnicas de meditación o de alteración de conciencia que habían permitido percibir información temporal. Casos similares de precognición documentada, aunque raros, existían en literatura parapsicológica. Interpretación cuántica. Finales siglo XX. Algunos científicos familiarizados con mecánica cuántica especularon que si observación puede afectar estado de partículas en física cuántica, quizás conciencia humana bajo condiciones especiales podía interactuar con información temporal de maneras que física clásica no permitía. Teoría era altamente especulativa, pero reconocía que comprensión científica de tiempo y conciencia todavía era incompleta. Pero ninguna teoría proporcionó explicación completamente satisfactoria de cómo Velázquez había logrado describir eventos de 1870 con precisión imposible 32 años antes. Capítulo 7. El legado final. Lecciones sobre tiempo, conocimiento y acción. Caso de diario de Velázquez. Dejó múltiples lecciones que resonaron más allá de contexto histórico específico. Primera lección. Sobre límites del conocimiento. Que existen fenómenos que trascienden explicación científica contemporánea. Reconocer límites de conocimiento es sabiduría, no debilidad. Segunda lección. Sobre importancia de acción. Que conocimiento de futuro es útil solo si conduce a acción apropiada. Familia Sosa no solo leyó advertencia, actuaron en ella salvando vidas. Tercera lección. Sobre naturaleza de tiempo. ¿Qué tiempo puede ser más complejo que percepción lineal simple de pasado, presente, futuro? Experiencias como esta sugieren que relación de conciencia con tiempo requiere comprensión más profunda. Cuarta lección. Sobre preservación de conocimiento. Que información importante debe ser preservada cuidadosamente incluso cuando no es completamente comprendida. Velázquez escribió diario sin saber si sería encontrado o si advertencia sería heeded, pero preservación cuidadosa eventualmente salvó vidas. Diario permanece exhibido en Museo de Villahermosa, donde visitantes pueden verlo. Placa explica historia completa con testimonios documentados de testigos. Es uno de artefactos más visitados de museo, generando fascinación continua. Si esta historia te ha llegado, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte y a activar la campanita. ¿Qué te impacta más? La precisión de las predicciones del diario, el hecho de que fue escrito décadas antes o que advertencia salvó vidas. Comparte tus pensamientos en comentarios. Gracias por escuchar esta historia de diario que describía presente en tiempo real durante boda, caso que desafía explicación simple y que permanece como uno de ejemplos más documentados de precognición en historia de México. Los detalles completos de cómo el diario fue escrito por Antonio Velázquez y su vida misteriosa. Antonio Velázquez había nacido en España en 1795 en familia de comerciantes de Sevilla. Había crecido durante período turbulento de guerras napoleónicas y de transformación política de España. Había recibido educación formal, incluyendo latín, filosofía y matemáticas. En 1820, a edad de 25 años, había emigrado a México, que acababa de lograr independencia de España, buscando oportunidades comerciales en nuevo país.
Había establecido inicialmente en Veracruz, donde había trabajado en comercio de importación-exportación durante años. En 1830 había viajado a Tabasco explorando oportunidades en región tropical que estaba comenzando a desarrollar comercio de cacao significativo. Había quedado fascinado por clima, por vegetación exuberante y por cultura que mezclaba elementos españoles e indígenas de manera única. Había comprado propiedad en San Juan Bautista en 1832. Había construido Casa Grande, que eventualmente sería comprada por familia Sosa, y había establecido negocio comprando cacao de plantaciones y vendiéndolo a exportadores. Pero documentos de época, preservados en archivo de iglesia, revelan que Velázquez también había tenido intereses que Iglesia consideraba sospechosos. Había consultado frecuentemente con curanderos indígenas, aprendiendo sobre plantas medicinales y sobre rituales tradicionales. Había coleccionado libros sobre alquimia, astrología y filosofías esotéricas importados desde Europa. Sacerdote de época, predeces or de Padre Andrés, había escrito en registro parroquial nota que expresaba preocupación. Don Antonio Velázquez, aunque aparentemente católico devoto, muestra interés excesivo en prácticas que bordean herejía. Consulta con hechiceros indígenas. Habla de secretos de tiempo y destino. Aconsejo vigilancia. Pero Velázquez nunca fue acusado formalmente de herejía. Había donado generosamente a Iglesia, había asistido a misas regularmente y había mantenido prácticas esotéricas privadamente sin publicar o promover abiertamente. Durante década de 1830, específicamente entre 1835 y 1840, Velázquez aparentemente había experimentado serie de visiones o experiencias místicas que lo habían convencido de que podía percibir eventos futuros. Cartas que escribió a amigo en España, preservadas en archivo familiar en Sevilla y descubiertas por investigador en 1980, describían experiencias. Mi querido Ramón, había escrito en 1837, he experimentado fenómeno extraordinario durante meses recientes. Durante meditaciones profundas, inspiradas parcialmente en técnicas que he aprendido de curanderos locales y parcialmente en prácticas que he estudiado en textos de místicos europeos. Mi mente parece separarse de presente, penetrando en futuro. Veo escenas vívidamente como si estuviera presente en ellas. Vi mi propia muerte. Ocurrirá en 1850 durante fiebre. Vi eventos que ocurrirán en esta casa décadas después de mi muerte. Vi celebración de boda en año que creo será 1870. Detalles son precisos, nombres de personas, conversaciones específicas, secuencia de eventos, incluyendo accidente que causará lesiones si no es prevenido. Otra carta de 1838 había descrito decisión de escribir diario. He decidido registrar visión de boda futura que he experimentado repetidamente durante meses. Escribiré cada detalle que recuerdo. Ocultaré diario en lugar específico detrás de baúl en habitación. Sé mediante visión que niño llamado Roberto lo encontrará exactamente en momento apropiado durante boda. Diario servirá como advertencia previniendo accidente. Si esto ocurre según preveo, demostrará que visiones son genuinas y que propósito de dones místicos es servir humanidad previniendo sufrimiento. Velázquez había dedicado meses durante 1838 a escribir diario cuidadosamente. Había revisado múltiples veces, asegurando precisión basándose en visiones recurrentes, y había ocultado en ubicación específica, con instrucciones que solo serían comprendidas cuando diario fuera encontrado décadas después. Había vivido 12 años adicionales después de completar diario continuando negocio de cacao
y manteniendo vida aparentemente normal. Había muerto en 1850 durante epidemia de fiebre amarilla, exactamente como había predicho en carta a amigo 13 años antes. Su muerte había sido registrada en iglesia sin mención de intereses esotéricos, simplemente como comerciante respetado de 55 años. Casa había sido vendida a familia Sosa 2 años después. Y Diario había permanecido oculto detrás de baúl, esperando durante 20 años, hasta 26 de marzo de 1870, cuando Roberto lo había encontrado exactamente según Velázquez había previsto. La descripción detallada de la recepción, desde el momento en que comenzó hasta el descubrimiento del diario. La recepción había comenzado aproximadamente a las 12:30, después de ceremonia en iglesia que había concluido cerca de mediodía. Invitados habían caminado desde iglesia hacia casa Sosa a distancia de aproximadamente 3 cuadras, atravesando calles de San Juan Bautista. Día había sido típico de finales de marzo en Tabasco, caluroso con temperatura aproximada de 32 grados centígrados, húmedo con humedad de aproximadamente 80%, con cielo parcialmente nublado, proporcionando sombra ocasional del sol intenso tropical. Casa Sosa había sido preparada elaboradamente durante días previos. Patio interior había sido decorado con flores tropicales, orquídeas silvestres recolectadas de selva cercana, heliconias con brácteas rojas brillantes y palmas pequeñas en macetas, creando atmósfera de jardín tropical. Mesas habían sido dispuestas bajo toldos de lona blanca, proporcionando sombra, cubiertas con manteles de lino y decoradas con centros de mesa florales. Corredor superior, donde colapso eventualmente ocurriría, había sido designado como área para invitados que querían observar calle y disfrutar brisa. Barandal de madera había sido decorado con guirnaldas de flores. Viga que sostenía techo sobre esta sección había parecido completamente sólida externamente, pero internamente había estado siendo consumida por termitas durante años, creando debilidad crítica que nadie había detectado. Banquete había sido servido durante 2 horas entre 12:30 y 2:30. Platillos habían incluido especialidades tabasqueñas, peje lagarto asado, pez primitivo local con carne blanca delicada, tamales de chipilín envueltos en hojas de plátano, mole de iguana preparado según receta tradicional que requería trabajo de 2 días, arroz con plátano frito y tortillas hechas a mano. Música había sido proporcionada por Conjunto Jarocho, grupo de 5 músicos tocando arpa grande de 36 cuerdas, jarana pequeña de 8 cuerdas, requinto de 4 cuerdas, violín y quijada de burro usada como instrumento de percusión mediante golpear, creando sonido vibrante característico. Habían tocado sones tradicionales, incluyendo la bamba, el cascabel y la bruja, piezas que invitados conocían bien y que varios habían cantado acompañando música. Durante banquete, conversaciones habían sido animadas, hombres discutiendo precio de cacao, que había estado alto ese año debido a demanda europea, mujeres comentando sobre belleza de vestido de Matilde que había costado 500 pesos, cantidad considerable, y niños corriendo entre adultos jugando juegos tradicionales. Aproximadamente a las 2:30 había comenzado baile. Piso de madera de corredor interior había sido usado para zapateado. Baile tradicional, donde bailarines golpeaban piso con talones y con pies, creando ritmo complejo que complementaba música. Y fue durante este período de celebración alegre, entre 2:30 y 3, que Roberto había vagado hacia habitación designada para regalos, había notado baúl antiguo contra pared y había encontrado diario oculto detrás, exactamente donde Velázquez lo había colocado 32 años antes. El contenido completo del diario, incluyendo descripciones que no pudieron ser verificadas durante la boda.
Diario contenía aproximadamente 60 páginas escritas en caligrafía elegante. Páginas que fueron leídas durante boda representaban aproximadamente primera mitad. Pero páginas posteriores contenían descripciones de eventos que no pudieron ser verificadas inmediatamente. Entrada sobre conversación privada. A las 5 de la tarde, después de que colapso de corredor ha sido prevenido y invitados están recuperándose de shock, Matilde y Sebastián tendrán conversación privada en jardín trasero. Matilde dirá: «Este día que debería haber sido perfecto ha sido marcado por misterio. Pero estamos vivos y juntos. Eso es lo que importa». Sebastián responderá: «Diario nos salvó, pero también me hace preguntarme qué otras cosas sobre futuro podríamos saber si supiéramos dónde buscar». Después de boda, Matilde y Sebastián confirmaron que habían tenido esta conversación exacta en jardín, ahora indicada con palabras casi idénticas a las registradas en diario. Entrada sobre sueños de Matilde. Durante noche de bodas, Matilde tendrá sueño vívido, donde ve a hombre anciano de barba blanca, Antonio Velázquez, aunque ella no conoce nombre, que le dice: «Preserva diario. Es mi regalo a generaciones futuras. Demuestra que tiempo es más flexible de lo que creen». Matilde despertará recordando sueño claramente. Matilde confirmó haber tenido este sueño exacto durante noche de bodas. Cuando posteriormente vio retrato de Velázquez, que fue encontrado en archivo, reconoció inmediatamente rostro de hombre en sueño. Entrada sobre reacción de comunidad. Durante semanas después de boda, historia de diario se extenderá por San Juan Bautista. Algunos creerán que es milagro divino, otros sospecharán fraude. Pero evidencia física de colapso de corredor y testimonios de múltiples testigos sobre precisión de predicciones convencerán a mayoría de que fenómeno fue genuino. Padre Andrés escribirá carta a obispo en Mérida describiendo evento. Obispo responderá con cautela aconsejando que diario sea preservado, pero no promovido públicamente para evitar superstición. Registros de archivo diocesano confirmaron que Padre Andrés escribió carta a obispo, que obispo respondió exactamente según descripción, y que consejo de preservar sin promover fue seguido. Estas predicciones adicionales reforzaron autenticidad de diario, demostrando que precisión no se limitaba a eventos públicamente observables, sino se extendía a conversaciones privadas, sueños personales y reacciones de comunidad. La investigación de otros escritos de Velázquez y de su biblioteca personal. Después de descubrimiento de diario, investigadores intentaron encontrar otros escritos de Velázquez que pudieran explicar métodos o filosofías. Búsqueda en archivo de iglesia y en registros de propiedad reveló que cuando Velázquez había muerto en 1850, biblioteca personal de aproximadamente 200 libros, había sido inventariada durante proceso de venta de propiedad. Lista de inventario mostraba colección ecléctica, libros religiosos ortodoxos, Biblia en latín y en español, obras de santos padres de iglesia, tratados teológicos de Tomás de Aquino, libros de filosofía, obras de Platón y Aristóteles, meditaciones de Marco Aurelio, tratados de filosofía escolástica medieval, libros esotéricos, Corpus Hermeticum, textos de tradición hermética, obras atribuidas a Ramón Llull sobre combinatoria y misticismo, tratados sobre alquimia y sobre símbolos astrológicos, textos sobre cabala cristiana, libros sobre culturas indígenas, relaciones sobre costumbres de pueblos mayas, vocabularios de lenguas indígenas de región, descripciones de rituales y creencias tradicionales. Combinación sugería que Velázquez había intentado sintetizar conocimiento de múltiples tradiciones, católica, hermética, filosófica e indígena.
buscando comprensión más profunda de naturaleza de realidad y de tiempo. Pero no había tratado específico sobre métodos de precognición o instrucciones sobre cómo desarrollar visiones proféticas. Velázquez aparentemente había guardado técnicas privadamente o había logrado capacidad mediante experimentación personal sin registrar proceso. Un documento adicional encontrado fue testamento de Velázquez escrito semanas antes de muerte en 1850. Contenía cláusula extraña. Lego mi biblioteca iglesia con instrucción de que libros sean preservados en archivo para uso de estudiosos futuros. También lego conocimiento de que en casa que fue mía, ahora propiedad de familia Sosa, existe diario oculto que será encontrado en momento apropiado. No revelen ubicación. Permitan que destino se cumpla según está escrito. Cláusula había sido cumplida. Biblioteca fue donada a iglesia donde libros permanecieron en archivo durante décadas. Y ubicación de diario no fue revelada permitiendo que Roberto lo encontrara naturalmente según plan de Velázquez. El impacto psicológico profundo en Roberto, quien encontró el diario a edad de 8 años. Roberto, quien había encontrado diario a edad de 8 años durante boda de prima Matilde, experimentó impacto psicológico que definió resto de vida. Durante décadas después, fue conocido como niño del diario profético, identidad que llevó con mezcla de orgullo y de carga. Durante infancia y adolescencia después de 1870, fue consultado frecuentemente por personas que querían saber detalles de experiencia. Había desarrollado relato estándar que contaba pacientemente cómo había encontrado diario, cómo había leído su propio nombre, cómo predicciones se habían cumplido exactamente. Pero experiencia también había creado sensación permanente de que realidad era más misteriosa y más frágil de lo que mayoría de personas reconocían. En entrevista realizada cuando tenía 50 años, en 1912, había reflexionado. Desde edad de 8 años supe que tiempo no es lo que parece, que futuro de alguna manera ya existe y puede ser conocido. Que cada momento presente que vivimos podría haber sido descrito con precisión por alguien décadas antes. Esto crea sensación de que somos actores siguiendo script escrito por autor invisible. Pero también, porque diario incluyó advertencia que permitió prevenir accidente, supe que script puede ser modificado. Tenemos papel en moldear eventos, incluso cuando eventos parecen predeterminados. Roberto nunca desarrolló capacidades proféticas propias. Esperaba ocasionalmente que experiencia con diario podría despertar habilidades similares, pero nunca experimentó visiones o precogniciones. Era simplemente persona que había sido testigo de fenómeno extraordinario y que llevaba memoria durante vida. Murió en 1930 a edad de 68 años. En testamento, solicitó que fuera enterrado con copia de página de diario que describía momento cuando lo había encontrado, página que familia había hecho copiar cuidadosamente, preservando original en museo. Las teorías científicas modernas del siglo XXI sobre cómo el fenómeno podría ser posible en siglo XXI, caso ha sido reexaminado por investigadores usando conceptos de física moderna, particularmente mecánica cuántica y teorías sobre naturaleza de tiempo. Teoría de retrocausalidad. Algunos físicos proponen que bajo ciertas condiciones, causalidad podría operar hacia atrás en tiempo. Efectos podrían influenciar causas que los precedieron temporalmente. Si Velázquez de alguna manera accedió a información que viajó hacia atrás desde 1870 a 1838, podría explicar precisión de predicciones. Teoría de múltiples líneas temporales. Interpretación de muchos mundos de mecánica cuántica sugiere que múltiples versiones de realidad podrían existir simultáneamente,
Quizás Velázquez accedió a información de línea temporal ligeramente diferente que era extremadamente similar a la que eventualmente ocurrió. Teoría de conciencia y tiempo. Algunos teóricos proponen que conciencia humana podría tener relación con tiempo que física clásica no captura. Bajo estados alterados de conciencia, meditación profunda, trance o estados místicos, barrera temporal normal podría debilitarse permitiendo percepción de eventos no presentes. Teoría de información cuántica. Si información sobre eventos futuros de alguna manera existe en forma cuántica y si conciencia humana puede interactuar con información cuántica de maneras sutiles, podría proporcionar mecanismo para precognición. Pero todas estas teorías permanecen especulativas. Física moderna, aunque ha revolucionado comprensión de tiempo y causalidad, todavía no proporciona explicación definitiva de cómo precognición precisa como la demostrada por Velázquez sería posible. Caso permanece como anomalía, fenómeno bien documentado que desafía explicación fácil dentro de marcos científicos actuales. Los detalles completos de los preparativos de la boda durante las semanas previas, durante las 10 semanas entre el compromiso formal en enero de 1870 y la fecha programada de boda el 26 de marzo, la casa de la familia Sosa había sido transformada en centro de actividad constante mientras doña Catalina coordinaba preparativos elaborados apropiados para boda de hija única. El vestido de novia había sido proyecto más ambicioso. Seda blanca había sido importada desde Veracruz, donde comerciantes tenían acceso a telas finas traídas desde Europa y desde Asia. Transporte por río desde Veracruz hasta San Juan Bautista había tomado 3 semanas mediante sistema de embarcaciones que navegaban costa hasta frontera, luego remontaban río Grijalba. Costurera más hábil de ciudad, mujer llamada Doña Teresa, que había aprendido oficio en Mérida antes de mudarse a Tabasco, había sido contratada para confeccionar vestido. Diseño seguía moda europea contemporánea pero adaptada a clima tropical. Corpino ajustado con escote modesto, apropiado para ceremonia religiosa. Mangas de 3/4 permitiendo ventilación. Falda amplia con crinolina reducida, comparada con estilos europeos extremos que habrían sido insoportables en calor tabasqueño y velo de encaje de algodón en lugar de encaje pesado europeo. Confección había requerido 6 semanas de trabajo, incluyendo múltiples pruebas, donde Matilde había permanecido de pie durante horas, mientras Teresa ajustaba cada costura con precisión. Costo total del vestido había sido 500 pesos, cantidad que equivalía aproximadamente a mes de ingresos de negocio de cacao de don Miguel, pero que fue considerada inversión apropiada para boda de hija única. Además de vestido, ajuar completo había incluido 12 vestidos para ocasiones variadas, ropa interior elaborada bordada a mano, ropa de cama de lino, manteles y servilletas bordadas y utensilios domésticos de plata que Matilde usaría en casa que establecería con Sebastián. La casa que pareja ocuparía después de boda había sido preparada durante semanas también. Era propiedad que Sebastián había comprado en calle cercana a Río. Ubicación conveniente para negocio de transporte fluvial. Había sido renovada. Paredes repintadas, pisos de madera pulidos y muebles nuevos instalados incluyendo cama de caoba, mesas, sillas y armarios. Dote que don Miguel había preparado incluía no solo efectivo, sino también participación en negocio que generaría ingresos futuros, asegurando seguridad financiera de Matilde, incluso si algo ocurriera a Sebastián. Banquete había requerido planificación elaborada también. Doña Catalina había contratado a 3 cocineras experimentadas que habían comenzado preparativos 3 días antes de boda.
preparación de mole que requería tostar y moler múltiples chiles y especias, marinado de carnes, preparación de tamales que requerían envolver docenas individualmente en hojas de plátano y horneado de panes y pasteles. Ingredientes habían sido adquiridos de fuentes múltiples: cacao y vainilla de plantaciones locales, chiles traídos desde Chiapas, especias importadas desde Veracruz, frutas tropicales de mercado local y carnes de cazadores que suministraban venado y peje lagarto. Invitaciones habían sido escritas a mano por escribano profesional en papel fino y habían sido entregadas personalmente a cada familia invitada durante semanas previas a boda. Todo había sido planificado meticulosamente. Pero nadie había anticipado que Niño encontraría diario durante recepción, revelando que eventos de día habían sido descritos con precisión imposible décadas antes. La preservación física del diario y los esfuerzos de conservación durante generaciones. El diario, después de ser descubierto durante boda, había sido tratado con cuidado extremo, reconociendo valor histórico y evidencial. Durante primeras décadas después de 1870, mientras permaneció en posesión de familia Sosa, fue guardado en caja especial de madera de cedro, madera que resistía insectos y que ayudaba a controlar humedad en clima tropical de Tabasco. Caja era forrada con terciopelo rojo y tenía cerradura pequeña. Llave era guardada por don Miguel y después de muerte en 1883 fue pasada a Matilde como guardiana principal de diario. Páginas de diario mostraban signos de edad. Papel había amarilleado, bordes estaban frágiles y tinta, aunque todavía legible, había desvanecido ligeramente en algunas páginas. Para preservar texto, familia había encargado copias cuidadosas realizadas por escribano profesional en 1885. Copias fueron hechas a mano, transcribiendo cada palabra exactamente, preservando hasta errores menores de ortografía que Velázquez había cometido. Original y copias fueron guardadas separadamente para asegurar que si algo ocurría a original, texto completo permanecería preservado en copias. En 1920, cuando diario fue donado a museo, conservadores profesionales realizaron tratamiento de preservación. Páginas fueron limpiadas cuidadosamente removiendo polvo y residuos. Fueron aplanadas para corregir arrugas y fueron colocadas entre hojas de papel libre de ácido para proteger durante almacenamiento. Cubierta de cuero, fue tratada con aceites especiales para prevenir agrietamiento adicional. Diario fue exhibido en vitrina con control de humedad y temperatura para minimizar deterioro adicional. Iluminación fue mantenida baja para prevenir daño por luz. Fotografías de alta calidad de cada página fueron tomadas en 1960, proporcionando registro visual completo que podía ser consultado sin manipular original frágil. En 1990, digitalización fue realizada creando versión electrónica accesible a investigadores mundialmente mediante Internet. Gracias a estos esfuerzos de conservación, Diario permanece en condición relativamente buena más de 150 años después de haber sido escrito y más de 130 años después de haber sido descubierto. El legado duradero en memoria colectiva de Tabasco y más allá historia de Diario de Velázquez se convirtió en parte permanente de memoria cultural de Tabasco. Es contada en escuelas como ejemplo de misterios históricos de región. Es incluida en guías turísticas de Villahermosa, señalando ubicación de casa original donde boda ocurrió, y es tema de libros múltiples y artículos académicos. Cada año en aniversario de boda, 26 de marzo, Museo organiza evento especial donde Diario es exhibido prominentemente y donde conferencias son ofrecidas discutiendo caso desde perspectivas históricas, científicas y filosóficas.
Descendientes de familia Sosa continúan viviendo en Tabasco y participan en eventos conmemorativos, compartiendo tradiciones familiares y memorias pasadas a través de generaciones. Casa original donde boda ocurrió fue preservada y eventualmente convertida en museo pequeño dedicado a historia de familia Sosa y a caso de diario. Visitantes pueden ver habitación donde Roberto encontró diario, patio donde recepción fue celebrada y ubicación de corredor que colapsó. Réplica de viga que falló está exhibida con explicación de cómo daño de termitas invisible externamente había creado peligro que solo advertencia de diario había permitido prevenir. Historia también ha inspirado obras artísticas. Novela histórica publicada en 1975. Obra de teatro presentada en Villahermosa durante década de 1980 y película documental producida en 2005 para televisión educativa. Pero más allá de interés cultural e histórico, Caso continúa planteando preguntas fundamentales sobre naturaleza de tiempo, sobre límites de conocimiento y sobre misterios que permanecen sin explicación completa, incluso con avances de ciencia moderna. Hasta el próximo caso, desarrollando todos los detalles.